Hola, ¿qué tal? Soy Pilar, vuestra profesora. Os doy la bienvenida a una nueva clase en la que nos metemos de lleno en materia criminológica. Y lo hacemos concretamente con un tema que quienes venís a las clases sabéis que a mí me encanta, que es la psicopatía. Bueno, vamos a comenzar, pero antes os quiero presentar a este individuo que habéis visto en pantalla. Se trata del carnicero de Milwaukee, es bastante famoso, seguramente quienes estáis metidos también dentro del mundo de la criminología hayáis escuchado hablar de él en alguna ocasión. Bueno, ¿qué hizo esta persona? Pues nada más y nada menos que matar y devorar a 17 jóvenes en un corto periodo de 13 años. Finalmente fue detenido en 1991, cuando contaba con 34 años de edad. Una vez que la policía acudió a su hogar para realizar la detención, hallaron en su nevera una cabeza humana y en una cazuela manos y genitales también humanos. Mientras estaba en la cárcel, uno de los presos intentó asesinarle con un cepillo de dientes convertido en punzón. Lo que quería era rasgarle el cuello y provocarle una hemorragia y así causarle la muerte. No lo consiguió, pero fue otro preso el que se encargó de darle muerte, destrozándole a golpes la cabeza mientras este carnicero limpiaba los baños del establecimiento penitenciario. Bueno, ¿qué es la psicopatía? También durante varias clases hemos hablado de ella y la hemos definido como un trastorno de la personalidad reconocido por los manuales y los estudiosos de la psiquiatría. No llega a ser una enfermedad mental, pero sí que nos altera hasta el punto de presentar ese trastorno antisocial y muchas veces viene predecido por un posible trastorno disocial en nuestra adolescencia. ¿A quién tenemos aquí en esta diapositiva? A Brenda Ann Spencer. ¿Quién fue esta chica? Bueno, era una niña solitaria que no se rodeaba de amigos, le gustaba la soledad, pero tampoco se quería a sí misma, no le gustaba su cara, ni sus gafas, ni sus dientes, ni su cabello, ni su tez pálida. Vivía con su padre, del que se dice que abusaba sexualmente de ella y que también la sometía a numerosas vejaciones. Comenzó a ausentarse de la escuela y su profesora informó a su familia. Llegó a decirle a su padre que la niña tenía tendencias suicidas. Para su cumpleaños, su padre, en lugar de regalarle juguetes o un diario o una bicicleta, le regaló un rifle con el que ella aprendió a disparar y con el que cada vez se sentía más cómoda. El lunes 29 de enero de 1979, según dijo, se sentía totalmente aburrida. ¿Y qué hizo? Bueno, pues acudió a la escuela donde estudió cuando era niña, que además estaba enfrente de su casa, y produjo un tiroteo. Murieron 8 niños. Ya hemos visto que la psicopatía es un trastorno de la personalidad. ¿Cómo son las personas que la padecen? Bueno, por parte de la psiquiatría, de los investigadores, de los médicos, se ha constatado que quien padece psicopatía presenta ciertas anomalías cerebrales que inciden en una disfunción de la corteza frontal. ¿Qué es lo que conlleva esto? Pues que el significado semántico o afectivo del lenguaje no se procese de una forma correcta. De ahí que se diga que los psicópatas son personas que no tienen ningún tipo de sentimientos, ni de afectos, ni de empatía. También se dice, o se ha comprobado, que los niveles de glucosa descienden de una forma muy rápida en estas personas. Por lo tanto, la violencia también va a ir en aumento de una forma más rápida. También hay menor actividad cerebral por una pérdida del control sobre el sistema límbico, lo que se traduce en una mayor tendencia a la criminalidad. ¿Cómo se comporta un psicópata por esta anomalía cerebral? Pues lleva a cabo actitudes arriesgadas, irresponsables, impulsivas e inmaduras. En las clases, cuando hablamos de criminología, de tipologías, de perfiles, siempre decimos que no debemos generalizar y que no por el hecho de presentar en nuestra persona ciertos factores de riesgo, obligatoriamente vayamos a desarrollar una carrera criminal. En este caso, exactamente lo mismo. Una persona con un perfil o una personalidad arriesgada, irresponsable, inmadura, impulsiva, no va a tener que ser un psicópata, pero quizás sí que tenga más papeletas para llegar a serlo que alguien que tiene otro tipo de personalidad. ¿Cómo podemos medir la psicopatía? Hay distintas formas, pero la más famosa y reconocida por los manuales de psiquiatría es la escala PCLR, creada en 1991 por Robert Hare. Bueno, ¿qué es la escala PCLR, creada por Robert Hare? Se llama correctamente Psychopathy Checklist Revised.
Se conoce con el nombre de test de Hare, ¿vale? Nosotros podemos nombrarlo así. Consta de 20 ítems que se van a valorar según su presencia o no en el sujeto a analizar con una puntuación de 0, 1 o 2 puntos, ¿de acuerdo? Se van a dividir también en 3 grupos. El primero de ellos, o el factor 1, como le denominó Hare, y el más importante, son las dimensiones de la personalidad. ¿Por qué son las más importantes? Porque es el núcleo del trastorno de la personalidad. El segundo grupo, o factor 2, mide la impulsividad y la conducta antisocial. Y en el factor 3, o tercer grupo, Robert Hare incluyó algunos ítems que no correspondían ni al grupo 1 ni al grupo 2. Bueno, empezamos con el grupo 1. Vamos a ver cuáles son los ítems que lo componen. Como os he dicho, habla de las dimensiones de la personalidad. Vais a ver que no están ordenados bien, ¿vale? Pero no es que no se trata de un error, sino que el último de ellos no es el 9, sino que es el 16, así los numeró Robert Hare, ¿vale? Bueno, el primero de ellos, mediríamos si el sujeto a analizar presenta locuacidad y encanto superficial. No lo presenta, lo marcaríamos con un 0. Lo presenta en una medida media, un 1. Lo presenta sí o sí, pondríamos un 2. Y así haríamos lo mismo con los 19 ítems restantes. Continuamos. El número 2 tiene que ver con un grandioso sentido de la autovalía. El número 4, con la mentira patológica. El 5, engaño y manipulación. El 6, falta de remordimientos y sentimientos de culpa. El 7, consiste en un afecto superficial. El 8, insensibilidad y falta de empatía. Y el 16 es irresponsabilidad por los actos llevados a cabo. Aquí os presento a otro personaje. En este caso es Cayetano Santos, conocido en Argentina, de donde provenía, como el petiso orejudo, por esas orejas tan grandes que tiene. ¿Qué ocurrió con este niño? Bueno, su padre comenzó a darse cuenta de que era muy irresponsable, que no hacía sus tareas, que se portaba muy mal en casa, y también se dio cuenta un día de que uno de los zapatos le estaba muy grande. Se lo quitó y vio que dentro, en el hueco entre los deditos y la punta del zapato, había un pajarito muerto. Lo llevó rápidamente a la comisaría para decirles qué podemos hacer con este hijo porque se está volviendo un auténtico irresponsable. Bueno, lo que su padre no sabía es que también era un asesino. El asesinato más grave y más conocido es el de una niña de 2 años a la que enterró viva después de haber intentado estrangularla. Si os acordáis, hemos hablado muchas veces de la influencia antropométrica o antropológica en la criminología, la que decía que según las medidas de nuestros rasgos, de nuestra fisonomía, de nuestro cráneo, éramos más propensos o menos a cometer actos criminales o delictivos. Bueno, pues sus contemporáneos argentinos llegaron a decir que la maldad de este niño residía en sus orejas. El segundo grupo es el de la impulsividad y la conducta antisocial. ¿Qué tenemos aquí? Con el número 3, una necesidad continua de estimulación, de aventura, de riesgo. El número 9 es un estilo de vida parásito a costa de los demás sin que además nos importe en absoluto. El 10, un escaso autocontrol de nuestra persona. El 12, precocidad en mala conducta. El 13, falta de metas realistas, que podría identificarse con abandonar todo aquello que empezamos. El 14, impulsividad en nuestros actos. El 15, una completa irresponsabilidad. El 18, actos de delincuencia juvenil. Y el 19, revocación de la libertad condicional. ¿Esto qué quiere decir? Que se nos ha concedido la libertad condicional, ¿vale?, una vez después de haber pasado cierto tiempo en condena, porque se presupone que nuestro comportamiento ha ido avanzando a mejor y que podemos ser sujetos que se reinsertan en la sociedad, pero después se dan cuenta de que no y nos la revocan, es decir, nos la anulan y tenemos que volver a la vida en prisión, ¿vale? Bueno, en este caso tenemos aquí a Ted Bundy. ¿Quién fue esta persona? Bueno, fue abandonado por su familia, lo criaron sus abuelos y su tía. Podríamos decir que ya desde niño presentó o fue precoz en mala conducta, como ese ítem 12 que hemos mencionado, ¿vale? Un día su tía estaba durmiendo la siesta y se despertó rodeada de cuchillos esparcidos alrededor suyo, y quien lo había hecho era su sobrino Ted, que la miraba sonriendo. Bueno,
Asistió a la universidad, tuvo buenas calificaciones, se involucró mucho en política, parecía una persona aparentemente normal, pero por ejemplo en contra nunca duraba mucho en ninguno de los empleos, metas no realistas. Bueno, tuvo una novia con la que obsesionó que después le abandonó, la novia se marchó a vivir a otro lugar y él se reencontró con ella, pero no quiso volver a enamorarla. Eso sí, en forma de venganza, comenzó a asesinar a chicas jóvenes con un perfil físico exactamente igual al de su exnovia. No se sabe el número exacto de víctimas, pero se dice que fueron entre 20 y 40. Y finalmente, el grupo 3, o tercer factor, incluye el ítem 11, que habla de una conducta sexual promiscua, el 12, donde se dice que la persona puede haber tenido muchas relaciones maritales breves, y el 20, versatilidad delictiva, varios tipos de crímenes. ¿A quién tenemos aquí? A John Wayne, pero no al famoso cowboy, sino al payaso asesino. ¿Por qué se conocía como payaso? Pues porque iba a visitar los fines de semana a los niños que estaban internos y enfermos en hospitales. A la vez llevaba una doble vida. A sus manos murieron 33 jóvenes en 6 años por las torturas sexuales que les provocó. ¿Cómo lo conseguía? Drogándoles con cloroformo. En 1994 le aplicaron la inyección letal. Para que veáis una muestra de esa falta de afecto o esa insensibilidad que presenta un psicópata, mientras le aplicaban la inyección, dijo: besadme el culo. Bueno, después de ver los ítems, tenemos que saber cómo los puntuamos, es decir, cuándo vamos a tener delante de nosotros a un psicópata. Bueno, ya sabemos que podemos puntuar con un 0, con un 1 o con un 2 en función de esa presencia en la personalidad de nuestro sujeto a analizar. Bueno, si con la suma de las puntuaciones de cada uno de los 20 ítems logramos 30 puntos o más, estaremos ante una psicopatía calificada de severa. Si la puntuación es de entre 20 y 30 puntos, una psicopatía de ligera a moderada. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? A Albert Fish, asesino en serie y caníbal. Se le llamó hombre gris, vampiro de Brooklyn, hombre lobo de Wisteria. Era masoquista, adicto al dolor y al castigo desde niño. Se obsesionaba con las personas jóvenes y les decía que por favor, que le provocasen, que le infligiesen dolor, que le clavasen alfileres, que le quemasen el cuerpo. También presentaba ciertas alucinaciones, escribía cartas obscenas. Bueno, fue responsable de la desaparición de numerosos niños. Para finalizar el tema de la psicopatía, os dejo aquí una foto de un famoso psicópata al que estoy segura que todos vosotros conocéis por sus películas. Es Aníbal Lecter o Aníbal el caníbal. Os propongo un pequeño ejercicio que seguramente os guste. Bueno, no lo voy a resolver yo, sino vosotros mismos. ¿Podéis decirme si esta persona presenta rasgos de psicopatía? Bueno, ¿cómo lo vais a hacer? Analizando todos los ítems que hemos visto dentro del PCLR o escala de Hare. ¿De acuerdo? Con esto yo ya me despido. Realizaremos un caso práctico posteriormente y también lo resolveremos todos juntos. De momento os digo adiós, hasta el próximo día. Espero que os haya gustado la clase.